estudis, inclús en biòpsia líquida, que és una cosa que ens fa bastantes ganes poder començar també a l'hospital i poder començar a processar aquest tipus de mostres per seqüenciació. I sí, en principi, en el pressupost que tenim podem anar continuant, perquè també el tema d'inflamació no suposa un pressupost tan gran i el tema de validació dels biomarcadors seria el que se quedaria una mica penjat, però intentarem seguir cercant finançament. Tampoc contestar tu, Jaume Saulera, que li podeu donar també. Quin impacte, si els resultats són els que esperau, quin impacte tindrà damunt l'estat de l'art o damunt un benefici damunt el malalt, això, si els resultats són els que esperau? D'una banda, es pareix un projecte de caracterització molecular i ho és. El que passa és que, com dèiem, moltes d'aquestes alteracions moleculars darrere tenen uns tractaments que estan, algun d'ells ja, en fases d'assaig clínic. I el nostre grup d'investigació té bastanta experiència en altres tipus de tumors en bloquejar de manera farmacològica la via de Wnt i fèiem assajos tant in vitro com in vivo per veure l'efecte beneficiós que poden tenir aquests tractaments en els pacients. De manera que si alguna d'aquestes molècules que veiem alterades fos susceptible de ser bloquejada amb algun d'aquests fàrmacs que ja existeixen, això tindria un impacte sobre els pacients, però evidentment s'hauria de també realitzar tot un projecte de validació d'aquesta eficàcia que pugui tenir aquest fàrmac. I per altra banda, el que ens interessava molt és interaccionar amb el grup d'en Jaume Sauleda en el sentit de trobar altres tractaments que incidisquin més en el tema d'inflamació, perquè també s'ha vist que conjuntament bloquejant les dues vies, tant la via de Wnt com la via d'inflamació, se poden obtenir bones respostes que s'estan començant també a investigar. Llavors, és important tenir una pel·lícula, una foto de quines són les alteracions que se donen en aquests subtipus de càncer de pulmó per veure quines opcions terapèutiques se podrien testar en una segona fase. Jo poca cosa més a afegir, crec que ha estat molt clara. Bàsicament és trobar dianes terapèutiques que després puguin tenir una aplicació a la clínica per millorar el pronòstic o per prevenir, com s'ha vist ja, que la inflamació crònica pot ser un factor de risc per desenvolupar càncer de pulmons. S'ha vist que l'EPOC hi ha inflamació crònica i amb altres malalties no pulmonars. Doncs s'està veient que donar tractament antiinflamatori com els corticoides inhalats o fins i tot AINES, antiinflamatoris no esteroidals, ja hi ha estudis que demostren que pacients que estaven o persones que estaven amb aquest tractament tenen una disminució de la incidència de càncer de pulmó que les altres persones que no feien aquests tractaments. Per tant, penso que la importància és trobar aquestes dianes terapèutiques. Això és ben important, això que dius. Podem passar a l'altra... Por empezar a otra sinergia. De chat. Papel pronóstico y etiopatogénico de la actividad epigenética mediada por microRNA en el linfoma difuso de célula grande B tratado con R-CHOP o con radioterapia. Regina Alemán y Antonio Gutiérrez. Buenos días. Vamos a intentar sintetizar en 10 minutos todo este tema. Por empezar hablando de lo que es la enfermedad que voy a comentar, es el linfoma difuso de célula grande. Es un grupo heterogéneo de linfomas B maduros, agresivos. ¿Se ve bien? Vale, ¿se me oye mejor? Sí, perfecto. Pues es un grupo heterogéneo de linfomas B maduros, agresivos, con un tratamiento en principio estándar, que es el R-CHOP. Con ello curamos al 60-70% de los casos, un 30-40% de los pacientes recaen o pueden acabar muriendo de su linfoma, ¿no? Por tanto, hay necesidad de ahondar en los aspectos etiopatogénicos y nuevas dianas moleculares y terapéuticas para este tipo de linfoma. En principio, para ello se ha ido en los últimos años desarrollando el estudio de la heterogeneidad molecular y genética y epigenética, y esto es un poco de lo que va en nuestro tema. Hasta ahora está bastante bien definido la heterogeneidad
genética, desde el principio un poco de año 2000, la década de los primeros años del siglo, se establecieron ya dos grandes subtipos, el centro germinal y linfocito B activado o no centro germinal. De forma más reciente se ha visto que hay varios subtipos, hay 5 subtipos al menos, 5 clústeres susceptibles de estar motivados por vías de señalización concretas y con además impacto pronóstico específico. Es menos conocido quizá aspectos epigenéticos y de aquí podemos también buscar nuevas moléculas y nuevas implicaciones. Esto se puede hacer con estudios específicos, pero nosotros lo hemos hecho a través de estudio de mirnas, de microRNAs. MicroRNAs son, como saben, es ARN no codificante que lo que hace es regular la expresión de genes inactivando su ARN mensajero. Vale. Se han descrito mirnas involucrados en la patogénesis del linfoma difuso de célula grande. La mayoría de trabajos se han hecho a partir de subtipos histológicos, comparando histologías, célula de origen, etcétera. Ninguno se ha basado en el evento progresión, que es lo que nos interesa para poder buscar dianas terapéuticas. Y bueno, nosotros empezamos hace un par de años ya en un trabajo que hicimos conjunto con el Hospital Son Yasser, Son Espases y el Hospital del Mar de Barcelona, un trabajo en el que estuvimos buscando también mirnas diferencialmente expresado entre pacientes quimioresistentes o quimiosensibles. Hicimos una serie de descubrimiento en el que encontramos 26 mirnas diferencialmente expresados en situaciones de quimioresistencia versus quimiosensibilidad. De ellos lo validamos en una serie de validación y nos quedamos finalmente con 3 mirnas importantes y 3 mirnas que además no se habían descrito previamente en linfoma difuso de célula grande. Entonces, un poco, este es el inicio del proyecto Sinergia, que es intentar investigar cuál es el papel de estos mirnas en la etiopatogenia y en la posibilidad de encontrar dianas terapéuticas para este linfoma. Entonces, como objetivo general del Sinergia ha sido investigar en las vías etiopatogénicas y de señalización celular reguladas por estos 3 mirnas novedosos, de forma concreta, específica, pues estudiar si la sobreexpresión o silenciamiento de estos mirnas afectaba a la proliferación o viabilidad de una línea celular, en líneas celulares, si influía en su respuesta al tratamiento convencional con CHOP y evaluar los perfiles de expresión génica inducidos por la sobreexpresión o silenciamiento del mirna. Además, pues intentar ver si hay una expresión diferencial de los perfiles de expresión génica entre los pacientes quimioresistentes y los quimiosensibles, los que con un mismo tratamiento estándar han respondido o han fallado el tratamiento. Bueno, a nivel metodológico usamos varias líneas. Yo voy a presentar fundamentalmente los datos obtenidos en la línea no centro germinal, linfocito B activado, y lo que hicimos fue hacer una sobreexpresión o silenciamiento de estos mirnas a través de una transfección con un mimic o bien un inhibidor, un antimirna. Bueno, esto lo hicimos a través del oligo Alexa con el agente Viromer, porque tuvimos problemas inicialmente con lipofectamina o métodos más mecánicos de transfección. Sin embargo, con esto conseguimos ya porcentajes de transfección muy elevados, como se puede ver en la imagen, en torno a un 80-90% con el control. Y luego ya entrando en nuestros resultados, el efecto de la viabilidad de la transfección del mirna o del antimirna, podemos ver en la gráfica de la izquierda cómo no hay ningún efecto a nivel proliferativo de añadir ninguno de estos 3 mirnas, pero sí el antimirna conseguía disminuir la proliferación de estas líneas celulares, lo cual quiere decir que eran importantes para el nivel de proliferación que tienen estas células. Testamos también el papel de los mirnas en la sensibilidad a CHOP. Para ello hicimos una siembra de células, las transfectamos con el mirna o con el antimirna. A las 24 horas dimos un tratamiento con CHOP, exactamente igual que el que reciben los pacientes, y a las 48 horas evaluamos su viabilidad. Con esto aquí tenemos un control negativo, un mirna control negativo, que vemos que no hace ningún efecto en la eficacia o en la toxicidad del CHOP sobre las células tumorales. Y aquí tenemos que, transfectando los 3 mirnas, 2 de ellos, el MIR 1244 y el 193B5P, sí que mejoraron la supervivencia de las células
expuestas al tratamiento con CHOP, que de alguna manera les permitieron resistir más, al menos a las primeras concentraciones iniciales de CHOP. Esto no ocurrió con el Mirna 1231, que creemos que tiene un papel más patogénico que de eficacia o asociado a la eficacia del tratamiento. Luego, una parte muy interesante, compleja de explicar, pero voy a intentar resumirlo lo más rápido posible, son los perfiles de expresión génica inducidos por los Mirnas. Para ello, a nivel bioinformático, tuvimos que hacer un análisis bastante complejo, pero lo que hicimos fue comparar, cotejar los resultados que tenemos en las líneas celulares testadas con los Mimics y con los antimirnas, la transfección del Mirna o del antimirna, con los perfiles de expresión génica que teníamos de nuestra serie de pacientes. Y con ello pues, nos quedamos una serie de genes y de vías, de GOES, de vías de señalización que están implicados en la actividad de estos Mirnas, ¿no? Concretamente, comentando rápidamente el primero de los Mirnas, que es el MIR 1244, vemos que observamos una disminución de la expresión de RIPK3, ahora comentaremos, y al contrario, un aumento de la expresión de tres Mirnas. El primero de ellos, que es este, de disminución de la expresión de RIPK3, este es un mediador esencial de la muerte celular necroptótica, se ha ligado a quimioresistencia en otros linfomas B, como el linfoma linfocítico, y favorece también la respuesta inmune contra el linfoma. Entonces, probablemente, el papel que parece que tiene el Mirna aquí, al bajarlo, es generar un efecto antiapoptótico y de escape tumoral. El aumento de POLR2I está asociado a eventos proliferativos, por tanto, este Mirna aquí podría estar actuando generando una mayor proliferación de un linfoma que es en sí agresivo, hacerlo más agresivo, más proliferativo. Y luego, el aumento de la expresión de PRKDC lo que hace es un gen que controla el daño del ADN para permitir que las células tengan altas tasas de proliferación. Sin esto, probablemente, la célula entraría en apoptosis. Entonces, se ha visto que en células en las que hay sobreexpresión de CMYC, que es algo muy habitual en linfoma difuso célula grande, pues pueden sobrevivir si tienen altos niveles de este gen. Por tanto, este sería otro de los papeles que está teniendo este Mirna probablemente. Luego, para el segundo Mirna, que es el MIR 193B5P, encontramos que tiene un aumento, o generaba un aumento del NUP98, que es un componente del Nuclear Pore Complex, que proporciona una ruta de transporte entre núcleo y citoplasma y se relaciona con transcripción de genes que activan ciclo celular y bloquean la diferenciación. Luego, el tercer Mirna, que es el MIR 1231, que creemos que tiene un papel más etiopatogénico. Por un lado, disminuía un gen, que es el HLA-DR5, que es un parálogo de la cadena beta del complejo mayor de descompatibilidad clase 2. Su elevada expresión está asociado en cáncer a una mayor inmunovigilancia y, por lo tanto, a mejor pronóstico. Por tanto, su disminución perfectamente puede favorecer la carcinogénesis, la aparición del linfoma y el escape tumoral una vez que lo tenemos. Luego, este mismo Mirna encontramos que tenía un aumento, generaba un aumento de NAP1L1, que bueno, es un gen que participa, está relacionado su función también con Nuclear Factor Kappa B, que es una vía muy importante en este tipo de linfoma, el no centro germinal, que era la línea celular en la que hemos sacado estos datos, y un gen antiapoptótico, el MCL1. Bueno, lo he resumido lo más rápido que he podido. Nuestras conclusiones, por tanto, son que el silenciamiento de estos Mirnas disminuyó la proliferación o viabilidad de todas las líneas, tanto las no centrogerminal que he presentado como otras que usamos. La sobreexpresión de dos de los Mirnas disminuyeron el efecto antitumoral de CHOP en la línea no centrogerminal, y a nivel de perfiles de expresión génica pues hemos identificado varios genes que pueden ser muy importantes en la función de estos Mirnas, con efectos antiapoptóticos, de escape tumoral, proliferativos, bloqueantes de la diferenciación y también activantes de la vía de Nuclear Factor Kappa B, que es muy importante en este tipo de linfomas. Y bueno, para acabar, pues agradecer a todos los que han participado, al IDISBA por habernos dado esta ayuda, el doctor Fiol, a la FISIC, a nuestro grupo partner, que es el grupo de terapias avanzadas y biomarcadores en oncología, al doctor Antonio Obrador, y mi COIP, que es Regina Alemán, que hubiera querido que hubiera podido estar hoy aquí también,
y Olivier Pogler, que ha trabajado mucho también en el proyecto, la gente de nuestro equipo, la doctora Bento, que esto en el fondo evoluciona de su tesis inicialmente. Y nada, pues muchas gracias a todos y cualquier pregunta estoy para poder responder. ¿Está redactando alguna publicación de los resultados ya o no? Sí, estamos en ello. Hubiéramos querido, de hecho, yo pedí un poco a ver si podíamos retrasar la presentación para poder ofrecer ya la publicación que ha salido, pero la tenemos prácticamente lista, la vamos a enviar a Cáncer. Estamos preparándola. En este mes la vamos a poder enviar sin problema. Sí, porque es importante, el IDIR va a hacer el esfuerzo de estos proyectos intramurales que a través de los mismos de los resultados, pues el estado del arte cambie de alguna manera, o aparecen algunas publicaciones o tengan algún impacto sobre la salud de la población, que es lo que dice Carlos III siempre, ¿no? Claro, por supuesto. Es verdad que ha habido retrasos porque nos ha tocado en medio de la pandemia, han tocado una serie de circunstancias. Hubo un cambio en la plataforma genómica que pasó de Víctor a Arne. Bueno, son circunstancias que de alguna manera nos han retrasado mucho más de lo que hubiéramos querido, ¿no? Que han pasado aquí ya pues 3 años, ¿no? De todo este proyecto. Pero bueno, los datos ahora están maduros y esto, la primera publicación va a salir y sobre todo es poder seguir con líneas porque han salido varias dianas moleculares en las que podemos seguir indagando y estudiando y que también pueda tener una evolución, obviamente. Está bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, Pues gracias. nada, muchas gracias. Bueno, el tercer proyecto, Sinergia, el estudio de las recurrencias en la infección por Clostridium difficile mediante el análisis de la microbiota intestinal e identificación de biomarcadores lipídicos del estado de infección en sangre y heces. Ana Mena Rivas y Gwendolyn Barceló. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias. Pues yo os voy a presentar un poco pues las primeras conclusiones que hemos podido sacar de este proyecto. Os digo que también todavía estamos un poco acabando de analizar datos, pero bueno, creo que algo os podemos presentar. El objetivo, digamos, más general de este proyecto pues se planteó pensando en mejorar o optimizar la prevención, el control y el tratamiento de esta infección por la bacteria Clostridium difficile, que bueno, para que entendáis un poco de qué trata, pues es una infección en la que la alteración de la microbiota intestinal juega un papel muy importante, bueno, pues favoreciendo la colonización de los patogenia e infección, pues que será más o menos grave, bueno, dependiendo de... También cabe destacar que estos pacientes, el 20-25% de los pacientes que sufren una primera infección van a sufrir una recurrencia. Y estas recurrencias pues son más frecuentes, digamos, a partir de haber sufrido una primera recurrencia. Los pacientes con este tipo de infección generalmente se tratan con antibioterapia, pero en los últimos años pues también ha surgido una terapia alternativa, o se aplica una terapia alternativa que es la transferencia de microbiota fecal, que precisamente se basa en la regeneración de la microbiota intestinal de estos pacientes. En este sentido, pues lo que nos planteamos un poco pues fue iniciar el estudio de microbiota intestinal en nuestro hospital en este tipo de pacientes, bueno, que van a ser tratados mediante antibiótico y mediante transferencia de microbiota fecal, pues también para intentar consolidar un poco este tipo de tratamiento. Entonces, bueno, establecer también un poco una sinergia con el grupo de lípidos mediante el estudio del lipidoma en este tipo de pacientes, tanto a nivel, digamos, intestinal como a nivel sistémico, mediante el estudio de estas vesículas bueno, que se expulsan, digamos, al plasma, que son los exosomas plasmáticos. Bueno, pues estudiando un poco el perfil lipídico, tratar de encontrar biomarcadores lipídicos que se relacionasen, digamos, con el estado de infección de estos pacientes.
Bueno, los objetivos un poco más específicos, por tanto, fueron el análisis de la diversidad y composición de la microbiota fecal en estos pacientes que sufrían una primera infección, infecciones recurrentes, pacientes que habían sido ya tratados mediante antibiótico o mediante transferencia de microbiota fecal, identificar diferencias en la composición lipídica de la mucosa colónica en individuos sanos y en pacientes con infección. Bueno, ya os contaré un poco que esta parte no se ha podido realizar del todo, bueno, no se ha podido realizar. Identificar las diferencias en la composición lipídica de los exosomas presentes en plasma, en sangre periférica, en pacientes sanos y pacientes con infección, así como optimizar pues, el protocolo que queríamos implantar en nuestro hospital para la transferencia de microbiota fecal mediante el análisis de donantes, de heces y de receptores previamente a la realización de la transferencia. Entonces, bueno, pues planteamos este estudio, un estudio transversal de casos y controles. Os pongo aquí un poco la línea temporal de lo que ha sido el proyecto. El reclutamiento de pacientes, también, como han comentado mis compañeros, pues ha sido más lento de lo que esperábamos. Se comenzó en febrero de 2018 y hasta finales de noviembre de 2020 hemos seguido incluyendo pacientes. Como sabéis todos, en el año 2020 pues, hemos podido hacer poco más que dedicarnos al COVID. Pero bueno, durante este tiempo pues, se han incluido todos los pacientes que hemos podido, se han recogido las muestras biológicas de heces y de plasmas y, bueno, y se ha generado una base de datos teniendo en cuenta pues, diferentes variables clínicas de estos pacientes. Ya en el año 2020 comenzamos, digamos, con la metodología, digamos, las técnicas de secuenciación del gen 16S ribosomal mediante secuenciación masiva, también del análisis en el 2021 de los exosomas plasmáticos mediante HPLC-MS y, como os decía, pues el análisis de las células exfoliadas en heces por cuestiones de la consistencia de las heces de estos pacientes, pues no se ha podido realizar, pero bueno, se está trabajando en ello, según tengo entendido, por el grupo de lipidómica. Bueno, entonces pues ya digamos que desde hace unos meses hemos podido generar ya datos por ambas partes y hemos podido realizar un primer análisis ya metataxonómico de la microbiota intestinal, así como del lipidoma de los exosomas plasmáticos que ahora os presentaré. Bueno, finalmente conseguimos reclutar 21 pacientes, digamos, sanos. De ellos 9 eran donantes para realizar transferencia de microbiota fecal, 23 pacientes con infección primaria, 13 con infección recurrente y, bueno, después pacientes tratados, pudimos seguir 13 que se habían tratado con antibioterapia y 6 a los que se les realizó la transferencia de microbiota fecal. Bueno, para que veáis un poco los resultados de lo que ha sido el análisis metataxonómico de la microbiota intestinal, pues los resultados de alta diversidad de los diferentes grupos, pues muestran claramente cómo aquellos pacientes con infección presentan una microbiota menos rica, digamos, y con menor diversidad que los pacientes sanos, ¿no? O incluso que los tratados. Los diferentes análisis que hemos hecho con diferentes índices pues nos muestran resultados incluso significativos en algún caso entre el grupo de pacientes con infección primaria y con infección recurrente, aunque en este caso pues no acaba de ser del todo como nos gustaría. También, bueno, no sé si podéis ver cómo se puede apreciar la diversidad en las heces de los pacientes con infección, pues presentan un ratio de firmicutes bacteroides digamos más alterado, con mayor cantidad de proteobacterias, que es más indicativo de una microbiota alterada en comparación con los sanos y los tratados. Bueno, y aquí podéis ver como la diversidad bacteriana en los sanos y los tratados pues hay mucha más diversidad que en el de los pacientes infectados. Cuando miramos los datos de los pacientes tratados con antibioterapia o mediante transferencia de microbiota fecal, pues también obtenemos datos interesantes, y es que aquellos pacientes que tratas mediante transferencia de microbiota fecal,
pues digamos que la riqueza bacteriana y la diversidad es mucho más cercana a la de los pacientes sanos o donantes, ¿vale? En comparación con aquellos que se tratan con antibioterapia. Bueno, analizando también algunas variables independientes, pues también hemos visto que en el caso de pacientes infectados con algún ribotipo concreto que es hipervirulento, como el 078, también presentan una menor riqueza en su flora, así como si han sufrido más de 2 episodios, pues también observamos diferencias respecto a aquellos que han sufrido 2 o menos episodios. Y bueno, como os comentaba, entre los pacientes tratados con antibioterapia o con transferencia de microbiota fecal. Bueno, los análisis de betadiversidad, es decir, de la disimilitud entre la flora de los diferentes grupos, pues también observamos claramente cómo los pacientes sanos, así como los tratados mediante transferencia de microbiota fecal, digamos, se separan del resto de muestras, ¿vale? Se presentan más similitudes respecto a los otros, y lo mismo ocurre con los tratados mediante transferencia y los tratados con antibióticos. E incluso hemos podido ver cómo en muchos casos la composición microbiana de los pacientes después de tratarlos mediante transferencia se parece bastante a la de sus donantes sanos. A nivel de composición, pues también vemos como las muestras de los pacientes infectados presentan una abundancia de determinadas especies bacterianas concretas respecto a los sanos, que tampoco me voy a meter, pero tenemos que analizarlo también esto y ver qué significado tiene un poco más en profundidad. Bueno, y con respecto al análisis del lipidoma de exosomas plasmáticos, pues también pues se ha observado que presentan un perfil lipídico, o sea, los pacientes sanos presentan un perfil lipídico diferente al de aquellos pacientes infectados, ¿vale? Incluso se puede ver cómo pacientes sanos y tratados también bueno, se agrupan en cuanto al perfil lipídico en comparación con aquellos infectados. Y bueno, más específicamente se ha visto que determinadas especies lipídicas dentro del grupo de las fosfatidilcolinas, en concreto estas 3 especies, pues en algún caso aumentan en los pacientes infectados y estas 2 disminuyen. Mientras, bueno, lo mismo ocurre para 2 especies de lisofosfatidilcolinas, en el caso de una está aumentada y en el otro disminuida, así como en los ésteres de colesterol. ¿Vale? También se ve como 3 especies moleculares varían respecto a los pacientes sanos o tratados. Bueno, y esto pues, es interesante porque parece que estas especies moleculares están relacionadas con el metabolismo tanto a nivel orgánico como celular y bueno, podrían tener bastante interés. Además, en el caso de los ésteres de colesterol, pues se ha visto que no solo varía el perfil lipídico de determinadas especies, sino que la cantidad estaría disminuida en los pacientes infectados. Y esto pues también nos parece que tenemos que profundizar un poco más, pero que podría tener algún tipo de relación con el metabolismo de los ácidos biliares, que está muy implicado en la patogenia de la infección por Clostridium difficile. Bueno, y un poco como conclusiones, digamos, primarias de este proyecto, aunque como os digo, nos falta un poco cruzar los datos que hemos obtenido por ambas partes, pues podemos decir que los pacientes con ICD presentan alteraciones en la microbiota intestinal, mostrando una menor riqueza, abundancia y diversidad bacteriana, así como diferencias en la composición, que el lipidoma de los exosomas plasmáticos pues también presentan cambios en estos pacientes, mostrando cambios en el perfil lipídico de diferentes especies de fosfatidilcolina y de ésteres de colesterol. Estos cambios podrían estar relacionados con el metabolismo de los ácidos biliares, que como os digo, pues están íntimamente ligados a la patogenia de la ICD. Algunos factores concretos pueden tener implicaciones, como el ser infectado por un ribotipo hipervirulento o haber sufrido más de 2 episodios. Y bueno, que los pacientes tratados mediante transferencia de microbiota fecal pues muestran una mejor restauración de la microbiota intestinal que aquellos que se tratan con antibioterapia, asemejando su composición a la de los donantes. Muchas gracias.
si tenéis alguna pregunta. Y bueno, perdón. Y dar las gracias, bueno, por supuesto a Lidisba por habernos conseguido el proyecto y bueno, a toda la gente que ha trabajado en ambos grupos y bueno, también a Luisa Martín de Infecciosas, que nos ha ayudado muchísimo con el reclutamiento de pacientes, y a Carmen Garrido de Servicio Digestivo con las colonoscopias y las transferencias del proyecto fecal. Gracias. O sea que el análisis de los hechos en plasma, que es menos agresivo, más fácil que analizar, que tomar muestras de las heces o de hacer una simoidoscopia, no sé. Es más fácil, ¿no? Esto además tiene utilidad práctica, tiene utilidad para orientar al tratamiento, ¿no? Porque he visto que hay diferencias, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que es más, la técnica no la conozco yo bien, pero bueno, creo que es más fácil si encontramos un marcador lipídico concreto. Bueno, a ver, porque realmente la secuenciación de las heces lo que tiene, bueno, no es que sea difícil, pero hoy por hoy lleva mucho trabajo y si se identifica un marcador lipídico que te pueda correlacionar el estado de la infección, pues sería muy interesante, sí. ¿Cómo se seleccionan los donantes de heces? Los donantes de heces se seleccionan pues haciendo un cribado bastante exhaustivo, tipo los donantes de sangre. Bueno, se tienen que descartar todo tipo de posibles patologías, tanto infecciosas como metabólicas, etcétera. Se hace un estudio microbiológico, por supuesto, pues muy exhaustivo y ya está. No es tan fácil como parece porque en muchos casos se descartan, pero bueno, sí, haciendo un cribado exhaustivo. Y si puede ser que sean allegados, mejor, pero si no lo son, tampoco pasa nada. ¿Alguna pregunta? Pregunta de chat. Giancarlo Río demana ¿cuál es tu opinión referente a los bancos de heces? ¿Pueden ser útiles a nivel clínico? Pues sí, yo creo que sí. De hecho ya, bueno, bancos de heces existen ya en algunos hospitales. De hecho, bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos un pequeño banco de heces para casos en los que el receptor no tenía un donante, pues hemos tirado, digamos, del banco de heces. Y, por supuesto, para la infección por Clostridium está más que aceptado este tipo de tratamiento, pero en un futuro probablemente se utilice para otro tipo de patologías. O sea, me parece muy apropiado tener banco de heces. No hi ha més preguntes de chat. Bueno, muchas gracias. El proyecto Primus, fundamentos del uso preventivo y terapéutico de la suplementación nutricional con nitrato frente a las respuestas oxidativas e inflamatorias al ejercicio en pacientes con síndrome